Bienvenidos una semana más, chicos, ¿cómo estáis? Esta semana nos va a tocar hablar sobre el ciclado, el ciclo del nitrógeno o nitrificación. ¿Listos? ¿Preparados? Vamos a ello. El ciclo del nitrógeno, como definición, podríamos decir que es la evolución constante que tiene el nitrógeno en la atmósfera, en el medio ambiente, en un ambiente acuático, en la tierra o en la biomasa. Como a nosotros lo que más nos importa es en el mundo acuático y saber qué es el ciclo del nitrógeno dentro del mundo de la acuariofilia, tenemos que pensar que van a afectar principalmente compuestos orgánicos, van a afectar también la urea, va a afectar el amonio, va a afectar el amoníaco, va a afectar los nitritos y los nitratos, que hablamos de ellos también la semana pasada. El ciclo del nitrógeno, para que os hagáis una idea, tiene una parte muy bonita, muy curiosa. Pensar que dentro de nuestros acuarios el poner plantas nos ayuda a muchas cosas. Las plantas son grandes consumidoras de nitrógeno y son consumidoras también de los desechos de los compuestos orgánicos que hay en el acuario, también de la orina, de la urea que desprenden nuestros animales, de los excrementos. Y gracias a la fotosíntesis son capaces de eliminar esas sustancias y de transformar, de darnos unas proteínas, unos alimentos que luego nuestros animales aprovechan de ello. Los animales no son capaces de producir lo que producen las plantas, sino de aprovecharse lo que generan las plantas. ¿Qué sucede? Si el animal que está dentro aprovecha lo que la planta de forma natural le ha dado, el ciclo es continuo, porque al final el animal lo que está comiendo vuelve a generar unos excrementos, una orina, una urea. Entonces, otra vez el ciclo vuelve a comenzar. Pensar que no solo las plantas, lógicamente, son capaces de hacer que tengamos un sistema, un acuario, que es algo artificial, en pleno funcionamiento. De ahí que nos interesa saber qué es el ciclo del nitrógeno, el ciclado. Para resumirlo, entrando luego un poquito más en detalle, pensar que lo que vamos a intentar conseguir dentro del acuario es que unas bacterias sean capaces de destruir aquellas partes tóxicas, como hemos hablado de la urea, del amonio, del amoníaco, y vamos a hacer que toda esa parte tóxica sean capaces estas bacterias de transformarlas en una parte menos tóxica y por lo tanto esa parte menos tóxica nos deje hacer que los animales dentro del acuario puedan convivir y soportar esa parte menos tóxica. El ciclado no es algo que ocurre de forma inmediata. Es un proceso que dura aproximadamente de 3 a 5 semanas aproximadamente. Y ese proceso es necesario, importante y obligatorio hacerlo. No podemos arriesgarnos a montar un acuario y que en el momento de comprarlo, montarlo, llegar a nuestra casa y querer meter nuestros primeros animales, corramos el gran riesgo de que en cuanto empiece a crearse ese ciclo del nitrógeno, pongamos en riesgo la vida de los animales. Por lo tanto, os voy a explicar las fases más sencillas de entender y pequeños nombres, porque os hagáis una idea de en qué momento sale cada cosa, para que simplemente tengáis un poquito de noción. Esto no es una clase de biología, es simplemente un poquito la forma que trato de explicaros qué es un ciclado y la peligrosidad que tiene el introducir animales si este ciclado no se ha llevado a cabo. En la primera parte del ciclado van a entrar una serie de bacterias en acción. En este caso hay más de una, lógicamente, pero la más conocida o los nombres más conocidos son los nitrosomas. Vamos a tener en el acuario amonio y amoníaco. Son totalmente tóxicos y por tanto la vida dentro del acuario con el amonio y el amoníaco no deberíamos ni de intentarlo meter animales vivos en este proceso. Los días que dura esto, ¿vale? Gracias a la oxidación de las bacterias, lo que va a hacer va a ser que esas bacterias comiencen a transformar el amoníaco o el amonio en nitrito, en NO2. Todas las bacterias que intervienen en este proceso son aeróbicas, lo que significa que necesitan oxigenación dentro de los acuarios para comenzar a trabajar. Estando en la segunda fase del ciclado, del ciclo del nitrógeno,
volvemos otra vez a hablar de unas bacterias que son las Nitrobacter, que hay más, pero yo os digo solamente los nombres un poquito más conocidos. Entonces, las Nitrobacter también son aeróbicas, también necesitan oxigenación para seguir haciendo la transformación que buscamos en esta segunda fase, que sería convertir los nitritos en los nitratos. Como los nitratos, cerrando el círculo del que os hablaba antes, el nitrato, el NO3, ya es asimilable por las plantas, ya tenemos una parte de nutrientes que se están cargando de por sí solo el acuario y las plantas y el ecosistema en comenzar o en que el ciclo continúe constantemente. Os voy a poner a continuación esta imagen, vamos a ampliarla para que podáis ver un poquito lo que os he dicho de las bacterias. Si os dais cuenta, tenemos en la parte de arriba, como os he dicho, la parte del amoníaco y del amonio. Tenemos el NH4, tenemos el NH3 y todo eso gracias a las bacterias, las nitrosomas, vamos a convertirlo en nitrito, en NO2. Si seguimos bajando, vemos las siguientes bacterias que serían las Nitrobacter. Son las encargadas de pasar el nitrito a nitrato, que como bien hablamos la semana pasada, es una parte menos tóxica en la cual ya los animales van a ser capaces de poder convivir en el acuario. Si os fijáis un poquito más arriba, veis que parte de ese NO3 tiene que ser también eliminado por nosotros en los mantenimientos, ya que todo puede que no sea eliminado por las plantas que tenemos introducidas en el acuario. Como anotación, tenéis que pensar que este proceso debe ser llevado a cabo. Sí es cierto que existen productos o que podemos intentar acelerar ciertos procesos para que esas bacterias puedan alimentarse de forma más rápida, introduciendo aceleradores o arrancadores, pero tienen que tener una alimentación, tiene que tener algo dentro del acuario para que realmente esas bacterias que hemos metido puedan alimentarse, puedan reproducirse y hacer todos los saltos que tienen que hacer. Por sí solas, si no, muchas de ellas seguramente que morirían y no harían todo lo que tienen que hacer. Entonces, pensad que es muy importante que no por llegar a casa con el primer acuario, montarlo, tener la decoración, a las 24 horas debemos de introducir ningún tipo de animal. Por lo tanto, recapacitar un poco, pensar en esto que estoy diciéndoos, de que el ciclado es importante, es necesario, y para al final cosechar algo bueno, algo bonito y que disfrutéis en casa, el ciclado ha de ser llevado a cabo. Bueno chicos, hasta la semana que viene y gracias por estar ahí.